Anoche vimos la película El Padre, vimos con mi señora. Esta película que hace poco ganó algunos premios Oscar, producida en 2020, el año pasado, de producción británica con las actuaciones de Anthony Hopkins, Olivia Colman, entre otros, ellos son los protagónicos, dirigido por Florian Zeller. Saben ya que este video contiene spoilers. Vamos a poner un poco en relieve de qué va la película. Es la relación entre una mujer de unos 40 y pico, 50 y pico de años, con su padre, ya senil evidentemente, en un avanzado proceso de deterioro mental, con sus características que ya vamos a detallar. Evidentemente son una familia de algún grado interesante de cultura, educación, con un pasar económico holgado, si bien no son aristócratas, ¿no es cierto? En fin, la película es sencilla en ese sentido, en lo que hace a la relación entre ellos, todas las peripecias y todos los disgustos que esta mujer sufre en relación con un padre que ya está perdiendo, ya ha perdido, aunque sí, otra vez de una manera muy particular, sus facultades intelectuales. Para mí, el primer o el gran agujero de guión que tiene esta película es la construcción de lo que le pasa al personaje principal interpretado por Anthony Hopkins. ¿Qué tan verosímil es que a una persona la senilidad le afecte de esa manera, por más educación, cultura que pudiera tener? Y si esto fuera así, que es posible, que fuera posible, que a un determinado individuo le afecte de esta manera, ¿por qué entonces lo que se suscita en torno a él es de la manera que la película lo presenta? Veamos las dos posibilidades. Primero veamos qué fue lo que dijo la crítica respecto de esta película, cuál es el tratamiento que se le está dando en la actualidad, ¿no es cierto? Bien, acá estamos en la ficha técnica de la película, en el espacio Film Affinity. El Padre dice que fue producida en el año 2020, dura 97 minutos. El país de producción es Reino Unido, el director Florian Zeller, que también es guionista junto con Christopher Hampton, basado en su propia novela. Acá dice obra Florian Zeller. Yo creo que en los créditos de la película que dice que la película está basada en la novela original del mismo director de la película, con lo cual nunca va a poder decir este director que la película desnaturalizó su novela original, ¿no es cierto? Lo hizo él mismo. Está actuada por Anthony Hopkins, Olivia Colman, Imogen Poots, Rufus Sewell, Olivia Williams, entre otros. El género se inscribe, según Film Affinity, en el drama psicológico. Vejez, madurez es un género. Bueno, enfermedad, Alzheimer, familia son géneros. En fin, la sinopsis nos dice que Anthony, entre paréntesis Anthony Hopkins, o sea, el personaje y actor tienen el mismo nombre, parecería ser, bueno, a lo mejor es una casualidad, no seamos tan mal pensados, pero en fin, Anthony Hopkins, un hombre de 80 años, mordaz, algo travieso, bueno, y que tercamente ha decidido vivir solo, rechaza todas y cada una de las cuidadoras que su hija Anne, Olivia Colman, intenta contratar para que le ayuden en casa. Está desesperada Olivia Colman porque ya no puede visitarle a diario y siente que la mente de su padre empieza a fallar y se desconecta cada vez más de la realidad. Anne sufre la paulatina pérdida de su padre a medida que la mente de este se deteriora, pero también se aferra al derecho a vivir su propia vida. A ver, es una sinopsis de película, nunca son demasiado reveladoras de lo que la película es. Está bien, en estas 6, 7, 10 líneas se explica más o muy linealmente de qué va la película, sí, pero la cuestión de esta película es el tratamiento del tema, quizás no tanto el tema en sí mismo. En fin, no dice, quiero decir que esta sinopsis no dice demasiado acerca de qué es la película en sí misma. Ha ganado premios, entre 6 nominaciones al reciente premio Oscar
Se llevó a la del mejor actor, Hopkins, y el mejor guión adaptado. Por Dios, ¿cómo habrán sido los guiones adaptados de las otras películas en competencia para que esta ganara, ¿no es cierto? Se llevó 4 nominaciones, en el premio Globos de Oro, ganó al mejor actor y también guión adaptado y 6 nominaciones, igual que el premio Oscar en relación con los premios BAFTA. El mejor premio del público del Festival de San Sebastián, tuvo 4 nominaciones en el Critics' Choice Awards y la mejor película europea en los premios Goya. Hubo 7 premios más, bueno, que no me parecen de los más importantes. Veamos un poco las críticas. El País de España, con su escriba Javier Ocaña, dice: la idea es de una sencillez tan aplastante que a nadie se le había ocurrido desarrollarla con tal grandeza. Excelente película, con la inestimable ayuda de Anthony Hopkins y su maestra interpretación. Bien, diario El Mundo, también de España. Luis Martínez dice: Hopkins se exhibe monumental en un papel pensado para la exhibición y el monumento. La inteligencia del debutante Seller consiste en plantear la película como un thriller. Sí, algo tiene de thriller esta película, es verdad, pero no termina de serlo, con lo cual es casi un híbrido, y un híbrido como híbrido bastante desabrido, digamos, ¿no? En Kim Casas, de Diario El Periódico, creo que también de España. Bueno, son todas críticas muy alentadoras, ¿no es cierto? Me gustaría mostrar 20 críticas más, me gustaría ver si alguien le hace una mala crítica a esta película, ¿no? Son puros semaforitos verdes. Todd McCarthy de The Hollywood Reporter dice: ofrece una visión sutil, equilibrada y tremendamente esclarecedora sobre la demencia y los estragos que sufren aquellos que rodean a las personas que la sufren. Bueno, de eso se trata mi crítica, que pronto desarrollaré a lo largo de este video. Peter Travers de ABC News dice: rugiendo contra su agonía, Hopkins es monumental, hace que sea de visionado obligatorio. Es obligatorio ver esta película, según Peter Travers. Acá aparece un símil crítica. Austin Collins de la Rolling Stone dice: decae bajo el peso de su concepto, pero sus emociones tienen una pátina dura y memorable. Vamos, son lecciones de cómo decir nada en 2 líneas, ¿no es cierto? Excepto ese dejo de cosa positiva en relación a la película. Tenemos un semáforo amarillo. Gregory Elwood de Playlist dice: es evidente que Seller sabe trabajar con actores, pero su insistencia en contar esta historia en un único espacio hace que la propuesta sea más claustrofóbica de lo necesario. No, no me parece que ese sea el problema. Por claustrofóbica, vamos, que hay películas 1000 veces más claustrofóbicas que esta, y no me parece que sea excesivo. No ese es el problema. No es una cuestión de atmósfera, es una cuestión de agujero de guión. A ver si hay alguna crítica negativa. Semaforito rojo, no, son todos verdes. Magistral pieza de orfebrería de Argentina, a ver qué han dicho. Diego Lehrer dice: tiene una estructura fuertemente teatral que limita sus posibilidades expresivas. No me parece que las posibilidades expresivas estén limitadas en esta película. Seller logra mediante el montaje darle una aura cinematográfica. Es cine, hermano, ¿qué cree que te diga? Gracias a los personajes y fundamentalmente a la universalidad de la situación, la película logra transmitir las emociones. Diego Batle de Otros Cines dice: se trata de una película de una enorme hondura psicológica y una puesta en escena incuestionables. Puntuación 4,5 sobre 5. Bueno, no hay una sola crítica negativa. Vamos a lo nuestro. Bien, por ahí hemos leído en alguna de las críticas que alguien dice que esta película se presenta como un thriller. Sí, yo diría que más que thriller, los primeros 2/3 de película, si no el total, pero creo que más que nada los primeros 2/3 se presenta realmente como una película de terror psicológico
que finalmente sí desemboca en el verdadero drama, ¿no es cierto? El problema es que el recurso narrativo que encuentra el director, el guionista, es meternos en la cabeza del personaje que encarna Anthony Hopkins, en la cabeza en todo caso de un senil. Entonces vamos viendo cómo se desenvuelve la historia de las primeras escenas, teniendo que recuperar lo que falta propio de una persona que ha perdido. Entonces no sabemos en determinado momento qué es real y qué no, porque precisamente lo que este hombre sufre es de distorsión de las percepciones de una manera muy particular. Por ejemplo, en relación con los ambientes, este hombre ha sido mudado de casa, de su propia casa, ha sido llevado a vivir a la casa de la hija, y en determinado momento él confunde, no sabe si está en su propia casa y no sabe si es que la hija le usurpó la casa, pero nota que hay, si bien ambos ambientes, porque esto de la película de momento a momento va cambiando los paisajes, sin embargo en los estilos, en la decoración de los ambientes, en la disposición de las habitaciones, son más o menos homogéneos lo que sería la casa de él de lo que sería la casa de la hija. Lo que pasa es que en determinado momento son tan abruptos los cambios escenográficos, y nosotros recordemos que estamos en la cabeza del protagonista viendo por sus ojos, no sabemos en determinado momento, de la misma manera que el personaje, no podemos distinguir en qué lugar está realmente, qué es cuál representación real del lugar. Mucho más marcadamente ocurre cuando a él le sucede que desconoce a la hija, la ve con otra fisonomía, la ve con otra cara, la ve con otro cuerpo. De hecho, en esta situación, en la película, van a empezar a aparecer diferentes actrices, además de la protagónica Olivia Colman, aparecen otras actrices jugando el mismo rol. Entonces no es que el personaje central haya perdido la noción de que tiene una hija, no la reconoce, o se le cambia la fisonomía de la hija. Lo mismo le ocurre en relación con su cuñado, la esposa de la hija. De pronto aparecen diferentes hombres, una u otra vez, y hasta que el protagonista, Anthony Hopkins, se da cuenta que ese hombre que está ahí es su cuñado, o que esa mujer que está ahí es su hija, le hace sufrir y le lleva un tiempo, ¿no es cierto? Y además que los demás se dan cuenta de que no está reconociendo. Lo loco de la propuesta es que, vuelvo a decir, no es que se olvide de que tiene una hija, no es que se olvide de que tiene un cuñado, les cambia las caras. Digo, para los que hemos vivido la experiencia de estar relacionados con ancianos en estado de senilidad, incluso de demencia, en mi caso particular a mí me pasó en relación con mi madre. Mi madre llegó a no acordarse que tenía un hijo. No me reconocía ya, no era que me cambiaba la cara, no me reconocía como hijo. Creo que este es el común de los casos. Uno podría decir, bueno, pueden haber cambios de nivel educacional, de nivel cultural de la persona, pero a mí me resulta un poco inverosímil este desarrollo, este despliegue, esta descripción de la condición del personaje principal. Sigo un poco en esta línea, después vamos a hacer de cuenta que todo lo que muestra el personaje de Anthony Hopkins fuera posible, fuera verosímil. Entonces empiezan a abrir otras grietas y otros agujeros en el guión. El conflicto principal de la película es esta necesidad que le surge a la mujer, a Olivia Colman, de hacerse cargo de su padre, ¿no es cierto? Lo que le complica bastante su propia vida personal en relación con su marido, en relación con su disposición de tiempo. En determinado momento ella se ve obligada a sacar de la casa donde vive su padre, su casa original, llevárselo a vivir a su propia casa. Esto le trae muchas incomodidades más tarde que temprano. No hay una consecución lógica del tiempo, porque vuelvo a decir, estamos metidos en la cabeza del personaje principal, del enfermo, que además parece estar este hombre atado a una situación inicial que se repite constantemente desde diferentes versiones, desde diferentes estados de ánimo.
Pero por ejemplo la escena de la cena, que se repite y constantemente se vuelve a la escena de la cena, una escena donde siempre lo característico es que se come pollo, y entonces uno en determinado momento que está viendo la película dice, pues esta gente no cena nada más que pollo, o estamos recurrentemente volviendo siempre a esa escena donde se come pollo, donde al día siguiente va a venir una cuidadora de ancianos, que nunca se sabe si finalmente se llega a ese día donde la cuidadora está particular, porque ya ha pasado por otras experiencias donde el hombre muy groseramente se ha ido sacando de encima compañías que no le agradan, porque además él se resiste, uno nota que lo que él quiere es recuperar su propia casa, su propio espacio, su propia intimidad, está convencido de que él se arregla por sí mismo, y en realidad nosotros vemos en todo el desarrollo de la película que el hombre siempre aparece muy bien vestido, bañado, afeitado, y en ningún momento de la película vemos que lo bañen, que lo afeiten, que lo vistan, excepto por una pequeña escena donde él está calculando cómo ponerse un pullover, parece que ha perdido la noción de cómo ponerse un pullover, pero fuera de eso la película no muestra cuando lo están afeitando, si es que alguien lo afeita, o que alguien lo baña si es que lo baña, y cómo hace sus necesidades más básicas, ¿no es cierto? ¿Quién lo limpia? Todo lo que ocurriría si se mostrara esto, bueno, sería mucho más verosímil, sería mucho más realista, ¿no es cierto? De esa repetición constante de escenas desde distintos puntos de vista en cuanto a estados emocionales, sí hay una línea de fuga hacia adelante representada por la pérdida del reloj pulsera. Uno podría preguntarse, bueno, tantas veces comen pollo, tantas veces él vuelve a ese momento donde perdió su reloj pulsera. Después, hacia el final de la película, nos damos cuenta que él permanentemente está perdiendo su reloj pulsera, con lo de simbólico que pudiera, metafórico, que pudiera representar la pérdida de un reloj. La caracterización fundamental en la sintomatología, al menos, que presenta este hombre es la rotura de la conciencia en realidad, una rotura de la linealidad de la conciencia, son pedazos de conciencia muy sostenidos entre sí, ¿no es cierto? O sea, nunca pierde conciencia de sí mismo, sino hasta el final, donde él llega a preguntarse, bueno, pero entonces, ¿y yo quién soy? Pero vamos, que todavía se pregunta yo quién soy. Digo, en mi caso particular, hoy recién contaba el caso de mi madre. Mi madre llegó a un momento donde no sabía quién era yo, no sabía quién era mi padre, no sabía quién era nadie, no sabía quién era ella misma, pero ya incluso había perdido la facultad siquiera de preguntarse quién soy. De alguna manera había tenido una especie de regresión muy pronunciada, dicho así bruscamente, era como que se hubiera animalizado, pero además esto todo iba acompañado de un montón incluso diría que del deterioro absolutamente de todos los aspectos humanos de la condición de una persona, ¿no es cierto? No era nada más no recordar dónde estaba, no reconocer dónde estaba, no reconocer al hijo en tanto que forma, que figura, sino perder las nociones y ya no poder llegar a asistirse a sí misma. Precisamente esta es la gran discusión de esta película, que el hombre dice, yo me arreglo solo, ¿por qué me quieren encerrar? ¿Por qué me trasladan de un lugar para el otro? ¿Por qué me quieren poner una cuidadora si yo me arreglo solo? Y por lo que muestra la película, el hombre se arregla solo y nunca hay nada que nos muestre. Por ejemplo, podría ser que un día él se enfrente al espejo y se vea barbudo, ¿no es cierto? ¿Quién afeita? ¿Se afeita a sí mismo? En determinado momento lo vemos que él está escuchando música con auriculares en un aparato reproductor de CDs y se le tilda el CD. Y él consigue sacar el CD sin ningún esfuerzo, toma el CD, lo limpia con un paño y lo vuelve a poner. Digamos, una persona que aún conserva una motricidad tan fina y un reconocimiento de lo que es un CD, de lo que es un paño, de lo que es un reproductor, de lo que es que la música se tilde, bueno, no corre ningún riesgo
ni de lastimarse con cuchillos, ni de dejar las hornallas abiertas, ¿no es cierto? En definitiva, no somos psicólogos ni psiquiatras. Alguien podrá decirme, no, mi caso personal con una persona con problemas de senilidad fue exactamente igual, ¿no? O sea, mi padre, mi madre, mi tío, mi abuelo presentaba exactamente las mismas características que se muestra en esta película. Bueno, supongamos que el cuadro sintomático que presenta este protagonista sea factible. Yo no entiendo qué le pasa entonces al entorno en relación con él, porque si el hombre se puede afeitar, si el hombre se puede materialmente asistir a sí mismo, digo, si la película no muestra otra cosa, yo no tengo por qué suponer que lo están bañando, que lo están afeitando, que lo están vistiendo, que lo están aseando luego de hacer sus necesidades físicas más elementales. Y si lo tengo que suponer, entonces la película no es buena. Supongamos ahora que este hombre presenta un cuadro sintomatológico de deterioro mental objetivamente posible. Entonces, ¿cuál es esa recurrencia del entorno de permanentemente querer estar haciéndole establecer conexión con la realidad, conexión lógica, asociativa? ¿No? Ya dijimos que la característica principal de este hombre es que tiene la conciencia rota, por lo tanto tiene la memoria rota, no sabe qué pasó antes que qué y queda ahí como atado a un suceso, a un episodio. Vuelvo a decir, desde distintos puntos de vista, desde distintos estados de ánimo, más felices, más crueles, más trágicos, más de enojo. Pero insisto, entonces, ¿cuál es esa lógica de pretender que este hombre obligadamente realice conexiones que ya ha perdido esa posibilidad, ¿no es cierto? Naturalmente. Lo que parece ser una tortura. Esto no lo veo solamente así, se ha visto en otras películas. Me parece que está un poco instalado socialmente. Insisto, vuelvo otra vez a mi experiencia personal porque me parece descriptiva. A mí me pasaba en mi entorno cuando mi mamá empezaba a presentar los primeros síntomas de una enfermedad que ya sabíamos que era irreversible. Y un poco el resto de mis familiares insistían en obligar a mi madre a que realizara sinapsis que ya no podía. Todo lo cual resultaba bastante lamentable, sobre todo verla a ella porque hasta ahí entendía que le estaban obligando a realizar un acto mental que ya no estaba posibilitada. Si la intención de la película es ponernos en esa situación, de que sintamos, de que podamos llegar a observar qué nos ocurriría a nosotros mismos si de pronto nos volviéramos seniles, bueno, sí, lo logra bastante bien. La actuación, no necesito decir que la actuación de Hopkins es impecable, lo mismo lo de la mujer, Olivia Colman, son grandes actores, ya lo han demostrado varias oportunidades, el caso de Hopkins en toda su carrera cinematográfica. Digo, si la intención de la película es ponernos en esa situación de rotura de la conciencia y por lo tanto de la memoria y de las percepciones, bueno, lo logra, pero entonces debiera haber sido, me parece, una película mucho más enfocada al género del horror, del terror psicológico. Por ejemplo, como utilizando esa misma mecánica, ese mismo recurso, lo logra, no sé si la película, pero sí la novela American Psycho de Bret Easton Ellis, ¿no es cierto? En algún momento en esta saga de videos lo hemos comentado. En esa novela el autor nos mete en la cabeza de un loco y nos obliga a ir por la historia en la cabeza del loco, viendo lo que él ve, entendiendo lo que él entiende, sintiendo lo que siente, percibiendo lo que percibe. Y lo logra mucho, pero esa novela es constitutivamente del género del thriller, del terror psicológico. Father no, queda ahí hibridando entre esta atmósfera de thriller y el drama más realista, ¿no es cierto?, que nos puede hacer sentirnos identificados en relación con nuestros mayores. En definitiva, si desde el punto de vista del drama
en sí mismo, terminamos de ver la película aún con las grandes interpretaciones de estos actores, aún con la calidad cinematográfica total, diría, ¿no? De escenografía, de vestuario, de iluminación, de textura, color, pero nos quedamos preguntándonos ¿para qué? Está pasando, creo, últimamente, en los últimos 20, 30 años, el cine se ha vuelto un modelo de construcción material en cuanto a calidad de producto, pero que carece por completo de guión, por lo tanto de espíritu, de alma. Insisto en la idea de que si tenemos que completar información, si tenemos que suponer eventos, sucesos pasados, presentes y futuros, entonces la película no es buena. Cuando uno ve una buena película, cuando uno ve Kurosawa, cuando uno ve Polanski, cuando uno ve tantos directores, te puede gustar más, te puede gustar menos, pero es lo que es, no se supone nada, porque está todo ahí, todos los cabos están atados, ¿no es cierto? No hay agujeros de guión, no hay huecos que rellenar. En fin, mis queridos, queridas, querides, a los que la vieron me gustaría que comenten y dejen su impresión que tuvieron de la película. Los que todavía no la vieron, que resisten el spoiler. A mí, yo por ejemplo, en lo personal, yo resisto el spoiler. Contame la película, si total, si me interesa la voy a ver igual. Porque nunca es lo mismo una película que te la digan a verla, por supuesto. Entonces, para aquellos que todavía no la hayan visto, véanla y confirmen o no lo que yo digo en esta crítica. Y lo que sea que ocurra, coméntenmelo y lo seguimos charlando, lo seguimos analizando y puede dar lugar a futuras lecturas. Con lo cual, por el momento, queridos, queridas, espero la estén pasando bien en la medida de lo posible, dados estos tiempos aciagos. Hoy, además de todo, se presentó un tanto gris el cielo. Más allá de todo eso, me despido ahora de ustedes, deseándoles estén pasando hermosos días y teniendo muy gratas lecturas. Hasta pronto.